Estados Unidos va a quitarle Groenlandia a Dinamarca de igual manera que le quitaron Cuba a España. Y atención a las últimas palabras de Donald Trump sobre Groenlandia. Dicen que las necesitan para la seguridad nacional y que de momento no puede confiar en Groenlandia. Donald Trump ordenó a sus comandantes de fuerzas especiales elaborar un plan para la invasión de Groenlandia. Así lo reveló el diario The Daily Mail. Eso es lo que las noticias claman día tras día desde que Trump empezó a poner los ojitos en el trozo de hielo que hay en el extremo norte del continente americano. Y como buen tema de actualidad que es, vamos a comentarlo para ponerle un poco de contexto y entender mejor lo que está pasando, porque a muchos nos ha dejado sin palabras que exista la posibilidad de que los Estados Unidos planteen invadir a un aliado de la OTAN, así como el porqué de la cuestión. Pero cuando rascas un poco te das cuenta de que Groenlandia no es un bloque de hielo random, sino uno de los puntos más estratégicos del planeta ahora mismo. Los expertos llevan años avisándonos de que el Ártico iba a ser el próximo tablero gordo de la geopolítica. ¿Por qué a Trump se le ha cruzado ese trozo de hielo en la cabeza? ¿Qué papel tiene Rusia y China? Hablaremos de la ruta marítima del norte, de Dinamarca, la Unión Europea y sobre todo qué puede llegar a pasar. Y lo vamos a hacer recordándoos, como siempre, que aquí subimos vídeos relacionados con lo que está pasando en el mundo como si estuvieses escuchándolo de la mismísima boca de tu cuñado en la barra del bar. Así que deja un like, comparte, suscríbete o yo que sé, enfádate si quieres. Dicho eso, vamos al lío. A ver, ¿por qué coño a todo el mundo le ha dado ahora por Groenlandia? Quiero decir, al margen de ser donde Papá Noel recibe sus cartas, este trozo de tierra perdido de la mano de Dios es el peor lugar donde uno podría irse a vivir. Bueno, uno de los peores lugares. O sea, te puedo comprar el meme de invadir Venezuela, no por la seguridad ni por los valores democráticos, pero al menos los paisajes son una pasada y las temperaturas son inigualables, así como las playas, por supuesto. ¿Pero Groenlandia? Hablamos de una placa de hielo en el puto Polo Norte donde la temperatura promedio máxima es 7 grados bajo cero. Bueno, si te vas a las instalaciones de investigación ya podemos hablar de 65 bajo cero. Y no creas que en verano la cosa está mejor, porque esa época del año dura menos que un suspiro y la temperatura máxima apenas llega a los 10 grados en pleno julio. Por no mencionar que durante el verano nunca se pone el sol y en invierno puede estar sin asomarse un puñetero mes. Quiero decir, yo pensaba que vivir en Islandia era una putada, pero es que para los groenlandeses debe ser algo parecido al paraíso si lo comparan con lo que tienen ellos. Y si no, ya me diréis por qué la isla más grande del planeta, que tiene una superficie comparable a México con unos 2 millones de kilómetros cuadrados, tan solo tiene 57.000 habitantes. Pero bueno, visto más o menos esto, ¿de dónde viene esta isla? Quiero decir, ¿cómo ha acabado un bloque de hielo del continente americano en manos de Dinamarca? El país de la cerveza Carlsberg. Oye, ¿vos sabés quién inventó la Carlsberg? Un argentino, boludo. ¿Y por qué le pusieron un nombre anglosajón? Marketing. Así suena mucho mejor. Carlsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo. Y muchos ya intuís la respuesta. Los vikingos del siglo X debieron pensar que Islandia era demasiado calentita y siguieron yéndose al norte como auténticos tarados. Fundaron algunos enclaves y mantuvieron vínculos con Noruega. En 1261 las comunidades que habían sobrevivido al frío de alguna manera que está lejos de mi entendimiento aceptaron quedar bajo la corona de Noruega. En 1380, cuando Noruega se unió a Dinamarca, pues Groenlandia quedó bajo la influencia de la corona danesa. Ninguna novedad hasta el siglo XVIII, momento en el que un misionero protestante llamado Hans Egede dijo: me voy para Groenlandia a ver si convierto al esquimal Paco y a sus 4 primos al protestantismo. Ahí sí que Dinamarca estableció ya una colonia formal en Groenlandia. Y así se quedó hasta que tras la Segunda Guerra Mundial pues ya quedaba feo eso de decir que tenías colonias, ¿no? Justo acababa de independizarse el Raj británico y los franceses estaban a hostias con los indochinos. Y los daneses dijeron: oye, vamos a incorporar a Groenlandia a nuestro reino por si acaso. Aunque entiendo que el motivo no era la preocupación de que se les fuesen a rebelar los descendientes del esquimal Paco y sus primos, porque sinceramente ¿qué cojones iban a hacer sin el apoyo danés? El caso es que Groenlandia pasó a ser un condado equivalente al resto de los que hay en Dinamarca. Y sí, como en todos lados, Groenlandia tiene sus habituales movimientos independentistas, que claro, cuando tienes al gobierno danés pagándote una buena pensión por el hecho de vivir ahí, pues no lo ves tan necesario. Gracias, me gusta el dinero. Pero cuando empiezan a rondarte otros pretendientes como China, Rusia o Estados Unidos, pues la cosa cambia. Porque efectivamente, Groenlandia era la fea del baile que nadie quería hasta que vieron la belleza de su interior, concretamente el interior de la superficie que ocupa, porque tiene depósitos de gas, petróleo y tierras raras muy interesantes. Aunque este no sería el verdadero, o al menos el único motivo del interés yanqui. Hay que señalar que los daneses han llegado a acuerdos con los yanquis en temas militares relacionados con Groenlandia, al menos en el pasado. Estados Unidos pactó con ellos montar bases militares como para parar un puto tren durante la Guerra Fría. Echad un ojo a este mapa que os enseño de las bases que se desplegaron durante este periodo. Actualmente no es que no tengan ninguna, tenéis la base Pitufik, que no es un guiño a los pitufos, sino que es como los nativos groenlandeses o inuits llaman a un lugar seguro donde amarrar un bote a los perros
perros y a su trineo. Antes de 2023 se llamaba Thule, que es como los griegos y los romanos se referían a un lugar muy lejano. Vamos, que podrías haberlo llamado la base a tomar por culo. Así que sí, Groenlandia es un pedazo de tierra congelada, pero casualmente está congelada justo donde se juntan América del Norte, Europa y la ruta hacia Rusia por el Ártico. Básicamente, si miras el mapa desde arriba, Groenlandia es la rotonda, el cruce o pasillo si quieres evitar las rutas del sur. Históricamente esto ya era importante en la Guerra Fría, porque entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido tienes el famoso Gjuk Gap, el pasillo por donde tienen que colarse los submarinos rusos si quieren salir al Atlántico a jugar con los yanquis. O sea que hablamos de submarinos nucleares, bombarderos, rutas marítimas, el pack completo. Pero veamos uno de los motivos más importantes de todo esto, porque en el Polo Norte el hielo se derrite y se abre una autopista por arriba. Y es que el Gjuk Gap del que os estaba hablando antes tiene una pega muy gorda, y es que solo es navegable de julio a septiembre como mucho, porque luego se congela esa zona y se hace absolutamente imposible atravesarla. Pero en los últimos años el hielo del Ártico se está retirando, donde antes podías navegar unos mesecitos, ahora la ventana de libre del hielo puede ser aprovechada de junio a noviembre en la zona de la ruta del norte para la costa rusa. ¿Y por qué importa esto? Te preguntarás. Pues porque esta ruta acorta hasta un 40% la distancia habitual. Pensad que lo habitual es que un carguero salga de un puerto en Shanghái y que viaje a destinos en el norte de Europa, como el puerto de Rotterdam, el de Hamburgo, el de Amberes. Esta ruta la realizan viajando por el mar de China, cruzan el estrecho de Malac por Singapur, pasan por el Índico, cruzan el canal de Suez, pasan por el Mediterráneo, atraviesan el estrecho de Gibraltar, canal de la Mancha, hasta que llegan a su destino. Todo ello sin contar con momentos como cuando el canal de Suez se atasca porque un carguero queda atascado en perpendicular y la tienes liada para el comercio internacional. Rusia está soñando con la navegación viable por esta ruta todo el año si es posible. Por eso está metiendo mucho dinero en barcos rompehielo con propulsión nuclear y montando bases y puertos para un futuro, ya que ganaría mucha relevancia y pasta con sus peajes, escoltas y bueno, el servicio de rompehielos. Porque no quieres que tus clientes experimenten lo del Titanic. Por otro lado, las naciones del Mediterráneo, como España, Francia, Italia, Grecia, perderían muchísima relevancia ya que se suministraría directamente a través del norte, evitando puertos como el de Valencia, en España. De esta manera, tal vez cobrarían más importancia los puertos del norte de la península y perderían importancia los puertos del Levante. Pero también tendríais a países como Israel sufriendo las consecuencias, ya que el proyecto del canal de Ben Gurion de Israel perdería bastante sentido también, un canal cuyo objetivo sería competir directamente contra el canal de Suez de Egipto. Pero, efectivamente, Egipto se llevaría la mayor de las hostias si esto acaba ocurriendo, porque gran parte de sus ingresos vienen del peaje que cobran porque los barcos hagan uso del canal de Suez. Y esto es importante porque muchos estudios climáticos serios señalan que hacia finales de este siglo el Ártico podría permitir la navegación prácticamente todo el año y mover más tráfico que Suez y Panamá juntos en ciertos escenarios. La capa de hielo marino que cubre el Ártico se ha reducido a casi la mitad en menos de 40 años. Pero vamos, sabiendo la edad promedio de mis espectadores, os diré que no le deis muchas vueltas a la cabeza, que esta no va a ser la mayor de vuestras preocupaciones cuando lleguemos al 2100, la verdad. Ese compa ya está muerto. En resumen, si esa autopista por arriba se vuelve estable, controlar las entradas y salidas del Ártico es como controlar todas las vías rápidas hacia Europa y Estados Unidos. Y una de las puertas es precisamente el entorno de Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Así que de repente Groenlandia pasa de ser, como he dicho, la fea de la fiesta a convertirse en el pibón curvilíneo al que nadie quiere resistirse. Y viendo que Europa a fecha de este vídeo pinta menos que uno que pintaba poco, pues la cosa se pelearía entre Rusia, China y Estados Unidos. Pero tal como decimos, esto no lo es todo. También tenemos los recursos naturales de Groenlandia, porque tiene unos yacimientos de tierras raras imprescindibles para móviles, baterías, coches eléctricos, turbinas, misiles, radares, todo lo que mola usa tierras raras. Que se llama así no porque sean raras de encontrar, sino porque son raras. Es como tu amigo el que es raro, no es que sea único en su especie, hay muchos como él, pero lo miras y dices, joder, es rarito. No voy a entrar a explicar el proceso que hay que llevar a cabo para poder separar el conglomerado de minerales que hay en las tierras raras, pero sabed tres cosas. Cuesta mucho dinero hacerlo, es súper complejo y cuesta mucho dinero hacerlo. El tema es que China controla alrededor del 70% de la producción global de estas tierras raras y cerca del 90% del procesado. Cuando Pekín tose y restringe exportaciones, medio planeta tecnológico se queda sin el inhalador del asma. Por eso se lleva señalando con mucha insistencia que Groenlandia encaja perfectamente en el marco de la doctrina Monroe de Trump, que se basa en asegurar activos estratégicos críticos para la seguridad y supervivencia de los yanquis. Llámalo imperialismo, llámalo instinto de supervivencia, me da igual. Lo que dicen los yanquis es que lo ideal sería que eso siguiese en manos de los daneses, pero lo ideal también es que tú no tengas que madrugar para trabajar, que no existan los asesinatos, que el ayatolá no ejecute a los protestantes en Irán y que el comunismo funcionase. Pero como lo ideal y lo real no siempre coinciden, lo que están diciendo los yanquis es, si no nos movemos nosotros, Rusia y China se van a meter en el Ártico a saco y se quedarán con rutas y recursos absolutamente claves para el futuro. ¿Cómo es eso de, si no se mete... Esto es como, mirá, esto dice, ese auto está ahí, si no lo robo yo, lo roba Pablo. Claro.
Bueno, pero está... Ahora, el auto no es ni de Pablo ni de Eduardo. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero corre peligro ese auto, así que si no se lo lleva, se lo va a llevar él, me lo llevo yo. ¿Está mal el ejemplo? No, está muy bueno. Llegados a este punto quiero volver sobre una idea, una teoría de una posible motivación respecto de los movimientos yanquis. Imaginad que esos 57.000 groenlandeses que viven en Groenlandia están contentos con la ayuda económica danesa, pero ahora imaginad que los partidos más independentistas empiezan a recibir muchos fondos rusos o chinos. Fondos con los que les dicen, si lográis la independencia y lográis la soberanía del trozo de hielo ese en América, estamos dispuestos a ayudaros a sacar buena pasta de vuestros recursos a cambio de que nos dejéis tener presencia militar ahí. Pues a Trump le ha debido gustar esta idea porque la quiere implementar él mismo. Reveló que la administración Trump considera realizar pagos a los groenlandeses para convencerlos de que se separen de Dinamarca y pertenezcan a Estados Unidos. Pero asesores de la Casa Blanca estarían pensando en bonos que van desde los $10.000 hasta los 100.000 por persona. Los groenlandeses obviamente han rechazado la idea de que los yanquis se los integren y al mismo tiempo han mantenido su compromiso con la OTAN a través de Dinamarca. Så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. Vi er en retsstat baseret på demokratiske værdier, og vi har selvstyre under kongeriget Danmark. Grønland vil ikke ejes af USA. Pero claro, la historia nos dice que lo que te asegura el gobierno de hoy es lo que te cancela el gobierno de mañana. Al final, el tablero geopolítico lo están jugando tres grandes competidores en este punto y Dinamarca no está entre ellos aun siendo quien sostiene a Groenlandia. Pero no dejamos el tema porque precisamente hablamos de lo que ha dicho Trump, que es que Dinamarca no puede defender Groenlandia si el día de mañana China o Rusia lo invaden. A lo que uno puede responder, coño, si estoy en la OTAN es precisamente para recibir apoyo militar de mis aliados y eso acaba pasando. Por lo que podríamos plantear que el tema va mucho más allá de la mera seguridad. El presidente naranja ya intentó el numerito de comprar Groenlandia en su primer mandato. Todo el mundo se rió, los daneses lo mandaron a freír espárragos y el tema quedó en un meme. Pero ahora en este segundo round, Trump ha vuelto igual que volvió Terminator. I'll be back. En el Congreso se han presentado cosas con nombres maravillosos como la Make Greenland Great Again Act y la Red, White and Blue Land Act, básicamente dando cobertura a la idea de que Estados Unidos pueda adquirir Groenlandia por compra u otros medios e incluso hasta renombrarla. Trump ha dicho en público que de una forma u otra Estados Unidos va a conseguir Groenlandia y ha hablado de que el uso de la fuerza es una posibilidad si la cosa se pone fea. Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, sea por las buenas o las malas. Los analistas del Belfer Center de Harvard y otros think tanks señalan tres grandes motivaciones detrás de esa obsesión, que son las que hemos comentado. Una motivación militar estratégica, como lo es controlar ese gap para reforzar la defensa antimisiles contra Rusia y China. Una motivación basada en recursos, asegurando tierras raras y minerales críticos y así no depender de China en esto. Además, meterían pie en yacimientos de petróleo, gas y una ruta comercial muy importante para final de siglo. Y podríamos hablar de una motivación que se alinea con el ego y el legado, ya que para Trump Groenlandia sería algo así como la nueva Alaska y le permitiría pasar a la historia como el presidente que amplió el territorio y reconfiguró el Ártico. Pero si por las buenas no se puede, ¿qué se haría por las malas? Pues entendemos que se trataría de una posible intervención militar, algo que voy a empezar señalando como harto improbable, que no quita que puede pasar, pero vamos, me cuesta muchísimo a mí creer que Estados Unidos vaya a tirarle misiles a un país que es miembro de la OTAN. ¿Qué pasa si uno de los miembros de la OTAN dice públicamente que igual invade a otro miembro de la OTAN para quedarse con un trozo de territorio suyo? Los líderes europeos ya han salido a cerrar filas con Dinamarca diciendo que eso sería una violación brutal del derecho internacional y del espíritu de la alianza. A ver, el derecho internacional ya hemos visto que todo Cristo se lo pasa por el arco del triunfo, pero la idea de la OTAN al menos parecía sostenerse. Hay analistas que ya lo dicen tal cual. Si Estados Unidos llegara a usar la fuerza contra Groenlandia, la OTAN como la conocemos se va a tomar por el culo porque el artículo 5 no está diseñado para que un aliado sea el agresor. Y ojo que según las encuestas recientes la mayoría de los propios estadounidenses están en contra de la idea y especialmente de usar la fuerza. Pero de nuevo, estas encuestas eran negativas también con la posible intervención para capturar a Maduro. Lo hizo igualmente. Y los índices de popularidad subieron tras la operación exitosa. Dicho esto, sobra decir que la cosa cambia drásticamente cuando los objetivos no son dictadores o ayatolás, sino la Unión Europea, algo que los asesores de la Casa Blanca saben muy bien. Por estos motivos, y viendo que Trump es un empresario, mi opinión queda sobre la idea de que tal vez ha salido con una oferta ridículamente alta, como lo es la de usar la fuerza para tomar Groenlandia. Así, durante las negociaciones puede ir bajando su puja hasta un punto de acuerdo más beneficioso para sus intereses. Lo cierto es que es más fácil tomar decisiones y negociar cuando tienes un poder unificado, como es el caso de China, Rusia o cada vez más Estados Unidos. En contraposición a cuando sois 27 presidentes de países distintos tratando de ponerse de acuerdo como lo es la Unión Europea. Más aún cuando
muchos de los intereses de los propios países miembros de la Unión Europea chocan frontalmente entre sí. Y no me digáis que la Ursula von der Leyen es la que nos representa, porque entonces ya apaga y vámonos. Quién sabe, quizás los yanquis estén a punto de desechar a los europeos como aliados y hacerse su propia alianza de países americanos. Dicho esto, me parece más lógico pensar esta otra teoría que os voy a comentar ahora. Y es que lo que estamos viendo tal vez sea una artimaña de Trump para motivar a Dinamarca a incrementar su gasto en defensa, ya que no hay mayor motivador para ir al gimnasio que se cachondeen de tu poderío militar como lo ha hecho Trump. I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there. Los daneses ya han pedido a Suecia que manden fuerzas de apoyo y han aprobado un paquetazo que llega hasta las 42.000 millones de coronas, que son algo así como 6.000 millones de dólares. Así podrían reforzar su defensa en el Ártico. Pondrán una nueva sede de mando, buques adicionales en las aguas polares, aviones de patrulla marítima e infraestructura en Groenlandia. Adicionalmente, van a comprar 16 F-35 a los propios yanquis, además de los 27 que ya tienen encargados, sumando una flota total de 43 cazas furtivos. Entended esto, para un país como Dinamarca tener 43 F-35 es una absoluta animalada. Así que entiendo que tal vez todo esto sea un flexeo para dar a entender a Trump que están comprometidos con la defensa del recurso más absolutamente vital para el futuro como lo es Groenlandia. Esta es para mí una de las explicaciones más viables, que Estados Unidos esté presionando a Dinamarca para que incremente el gasto militar en defensa. Todo para proteger un activo que por lo que sea tiene a Washington preocupado. Creo que la amenaza es una oferta exagerada para cerrar un acuerdo en un punto intermedio, que sería ese gasto adicional danés en defensa, el establecimiento de más bases militares yanquis o al menos el permiso para poder establecerlas. Y quién sabe, quizás consiga lograr hasta una concesión más económica en la explotación de esas tierras raras para poder contrarrestar el monopolio que tienen los chinos actualmente. Pero esto es solo una teoría y la realidad puede sorprendernos a todos el día de mañana, así que no olvides que esto es mi opinión sin tener ni idea del asunto. Y ahora te toca a ti ilustrarnos. ¿Crees que la amenaza militar de Trump sobre Groenlandia es real o es un farol para motivar a los daneses a gastar en defensa? ¿Crees que los chinos y los rusos están buscando ganar influencia en la tierra de los esquimales? ¿Groenlandia será un activo relevante del que hablarán tus hijos en los canales de geopolítica dentro de 70 años? Te leo, suscríbete y no dejes de considerar pillar una membresía para ayudar a crecer al canal. Especial agradecimiento a Lionel Gramaglia, a Fénix y a Draco Bryant por renovar la suya. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.